Pucha, profe, en Eh, general, o sea, yo me puse al día con todas mis cosas Ujú. y lo único que quizás no hice, eh, quizás fue darme tiempo para mí, porque solamente me di como de los 7 días, me di como 1 o 2 días para mí nomás. Ya. Bueno, pero 2 días es harto. Pero es mejor una semana, bueno. Y yo no sé si a medida que vamos creciendo podamos darnos una semana para nosotros. Es el problemita de las responsabilidades. Gracias, señorita. Resto de gente, ¿cómo anda? Cuéntenme, ¿cómo les fue en esta semanita? Profesor. Profe, ¿Te oigo? Ah, lo ya sí, siento. adelante. Algo. Sí, adelante. ¿Qué? ¿Hablo yo o tú? Sí, háblanos. Ah, bueno, no quería hacer una corta acotación de que sí, que yo también me he puesto al día con varios trabajos que tenía un poco mal Ujú. hechos y atrasados y aproveché de descansar un poco el fin de semana. Y a eso también le quería preguntar cómo se ha encontrado usted con su trabajo, con las clases que ha tenido. Eso. Bien, gracias por preguntar. Yo ando, como dicen los argentinos, al palo porque hoy tengo que dar una clase en República Dominicana, así que estaba terminando detalles y adaptándome porque este es un grupo diferente, así que ando muy enfocado en eso y preocupado por esa dinámica. Así que yo, aparte de que voy al día, lo único, una cosa que no he podido es subir sus notas. Me ha costado mucho manejar esta plataforma de la UTA que es tan distinta a las que yo he manejado y me ha costado también que me den, que me acompañen un poquito en la U, pero parecer esta semana me van a acompañar para poderles subir sus notas a intranet. Igual ya las conocen porque se las publiqué. Así andamos. Y gracias por preguntar. Señorita, ayer te iba a decir algo. Así que, al contrario, con mis compañeros o Bárbara, yo me tomé la semana para descansar. Lo máximo que hice fue revisar unas pruebas, pero después realmente sentí que llegó el viernes de la semana antes del receso y mi cuerpo explotó y ya estaba cansada de todo y solamente me dediqué a descansar. Tuvimos un periodo exorcista, sacando esos demonios de adentro. Muchas gracias, Yerti. ¿Alguien más quiere decir cómo se sintió en esta semana de receso? Perfecto. Bueno, entonces no siendo más, continuemos. Pregunta, ¿a quién le gustaría exponer a partir de ya? ¿Nadie se anima? Fabián, ¿estoy cómodo presentando primero ahora? Sí, estoy bien. Justamente te iba a preguntar eso. Ya. Ya. Entonces Voy a creo que no compartir sé. pantalla. Háganle pues, muchachos. Ya saben, 10 minutitos, ¿no? Manejen su tiempito. Ok. Háganle pues. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Bueno, profesor, usted nos avisa cuándo podemos empezar, por favor. Luces, cámara, acción. Ok, muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy, junto a mi compañero Lucas, vamos a hablar sobre el pensamiento. Pero antes de eso, ¿saben qué es el pensamiento o qué es el pensamiento? Bueno, para hacerlo resumido, el pensamiento es toda actividad intelectual que se realiza dentro de nuestra cabeza. Todas esas ideas, todos esos
pensamientos, valga la redundancia, que generamos dentro de nuestra cabeza. Ya puede ser para resolver problemas, para generar una teoría, una hipótesis y mucha cantidad de cosas más. Mm, ya. Pero Pero Lucas, dinos qué significa pensar como tal. eso es lo que te iba a decir, porque nosotros entendemos que el pensamiento es lo que generamos dentro de nuestra cabeza, las ideas que podemos tener personalmente sobre lo que nos rodea. Pero al momento de preguntarnos cómo es el significado de esa acción, nos encontramos con un término que es muy abstracto, porque muchas veces nosotros solamente decimos, oh, vaya, a mí me gustaría hacer esto, o, oh, estoy viendo algo, pero no hay una manera clara de definir exactamente qué significa pensar. Por lo mismo de que el pensamiento es algo tan abstracto, nos encontramos en la dificultad de decir exactamente qué es lo que estamos haciendo. Por eso es que el pensamiento va de la mano con el lenguaje, porque el lenguaje nos ayuda no solamente a expresar lo que nosotros estamos pensando, sino que también nos ayuda a aclarar y a definir las ideas y pensamientos que tenemos todos los días. ¿Qué significa pensar en pocas palabras? Es formar ideas y representaciones de la realidad de nuestra mente o simplemente darle una interpretación a las cosas que vivimos todos los días. Pero profundizando un poco más en la parte del lenguaje, siguiente diapositiva, ¿Vale? tú nos dabas una definición muy interesante sobre lo que yo quiero decir con una metáfora de un tren. Ah, claro. Bueno, tienen que tomar en cuenta que o no sé si alguna vez han escuchado el término del tren del pensamiento, o perdí el tren de pensamiento, o me fui en mi tren de pensamiento. Yo siempre lo he asociado con que el tren puede ser el pensamiento, pero el tren tiene que tener algo donde moverse. Y esto sería el lenguaje. El lenguaje es el medio de transporte que tiene el pensamiento para desenvolverse, para desarrollarse. ¿Ya? Por eso consideraríamos al lenguaje como los trenes, como un medio de transporte para el pensamiento. ¿Ok? Y eso me parece muy interesante porque al momento de nosotros tener que transportar una idea y realmente saber si nosotros estamos pensando, nos encontramos con esta situación sobre que cada uno de nosotros tiene una idea distinta de cómo son las cosas o tiene una interpretación diferente de lo que nos rodea. Y el pensamiento nos ayuda no solamente a expresar cómo nos sentimos acerca del ambiente en el que nos encontramos, sino que también nos ayuda a tener este diálogo, a tener esta retroalimentación mutua sobre qué significa algo o sobre cómo deberíamos interpretar una situación. Muchas veces cuando estamos en otro idioma, estamos preguntando a nosotros mismos cuál es la palabra que necesito para expresar esto o para decir esto. Y no solamente en otro idioma, que ahí estamos haciendo la aproximación con nuestra carrera, sino que también yo siento que en mi vida me he encontrado con momentos en los que yo he dicho, ¿sabéis que tengo la palabra en la punta de la lengua para poder decir lo que quiero decir? Pero volviendo a la metáfora del tren, al igual que existen otros tipos de vehículos, como autos, como aviones, pasa lo mismo con el pensamiento, ¿verdad? Sí, por lo Entonces, tanto hay diferentes tipos de pensamiento. sí, pues en efecto. Tenemos el pensamiento, esto hay una cantidad basta de tipos, pero estos están enfocados en un texto que sacamos que el profe entregó, que aparecía lo siguiente: el pensamiento representacional es la capacidad para distinguir los significantes de los significados. ¿A qué nos referimos con esto? Un ejemplo claro: cuando uno es niño, uno juega con piedras, juega con botellas, juega con tapitas, y a este les da un significado, ¿ya? Les dan que son autos, que son aviones, que son misiles, no lo sé. Y eso está dándole a los significantes, en este caso las tapas, etc., un significado, ¿entiendes? Luego está el pensamiento formal, que este ya se da más en la etapa en la etapa de adolescencia, ya, en la adultez, que es la capacidad de razonar de modo hipotético-deductivo, que es la manera de generar hipótesis, pensar más allá de las cosas físicas, sino que pensar en cosas que no son reales o son filosóficas. Luego viene el pensamiento crítico, que se interesa en defender una posición o explorar nuevas ideas.
Básicamente es cuando tú generas un argumento, generas algo para criticar algo o para atacarlo, para criticar una película que te gustó o una que no te gustó. Y luego tenemos el pensamiento analítico deductivo igual, que se centra en encontrar las causas y respuestas de un problema. Un ejemplo claro sería cuando tienes una gotera en casa y deduces que no la ves, así que lo que haces es cerrar los ojos y escuchar de dónde proviene. Y escuchas que tiene eco. Dice, por lo tanto está en un lugar donde se produce eco. ¿En qué lugar se produce eco? No sé, en una pieza que no tiene muchos muebles. Vas a ver esa pieza y está justamente ahí. Ahí utilizaste tu pensamiento analítico. Luego el pensamiento creativo, que te permite generar hipótesis para una solución de problemas. También puede abarcar el hecho de solucionar un problema de manera creativa, ya sea con, no sé, crear un gancho para alcanzar unas llaves que no podías alcanzar, o también crear dibujos o crear representaciones visuales de cosas, o muchas más áreas. ¿Y eso? Luego, pero ¿cómo elaboramos este tipo de pensamientos, estos tipos de pensamientos? Mira, escuchando lo que tú decías sobre los tipos de pensamiento, uno empieza a preguntarse muchas cosas, como por ejemplo, ¿en qué medida conseguimos estas habilidades o cómo vamos desarrollando nuestra habilidad para pensar? Pero no nos detenemos a ver la génesis del asunto, la creación de la idea o cómo elaboramos lo que pensamos. Desde que uno nace, uno puede decir que uno está pensando, aunque realmente uno no se acuerda. Pero yo siento, y según lo que dice el texto, que realmente nosotros empezamos a tener conciencia de lo que elaboramos o de lo que generamos con nuestro pensamiento. A medida que vamos interactuando con nuestro medio ambiente, nos desarrollamos en él. Si nosotros no fuéramos capaces de tener esta interacción, no podríamos tener la idea de dónde estamos. Hay muchas teorías que dicen de que realmente es imposible determinar si la persona que yo tengo delante realmente es un ser consciente, un ser pensante. La única, la única forma de comprobar esto es mediante el diálogo. Así que cuando nosotros elaboramos lo que pensamos, pasamos por tres fases, que primero es la idea, luego expresarla, generar un argumento que defienda esta idea, para luego expresarla con alguien y tener una retroalimentación y en conjunto producir una idea general de lo que estamos viendo, haciendo o pensando. Yo contigo, Fabián, decidiera empezar a escribir un cuento, tendríamos que estar constantemente compartiendo nuestros pensamientos, generando nuevo contenido y por último, Reaccionando. argumentando o defendiendo por qué nos parece que esto debería ser así o esto debería ser así. Sí, Al de final, hecho, cómo reaccionando elaboramos todo lo el que día. pensamos no es nada más que esta expresión mutua, este compartir de cómo estamos interpretando lo que queremos decir. Muy bien. Es Bueno, por ahora eso, compañeros. es De por nuevo, mi eso rey. que en la actividad que nosotros les proponemos, queremos que nos den 3 ejemplos de momentos en los que nosotros, como estudiantes de pedagogía en inglés, nos hemos visto en la necesidad de aproximar o de generar un término para una definición de otro idioma. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros nos hemos visto en la situación de definir o de traducir una palabra, muchas veces no tenemos una traducción literal de lo que la persona en inglés quiere decir. Por Restan dos ejemplo, minutos. terrific quiere decir estoy emocionado o algo me parece increíble, pero para nosotros suena como terrorífico. Así que si nos podrían dar un ejemplo de un momento que hayan sentido eso, lo agradeceríamos. ¿Alguna idea? ¿Nadie? Un ejemplo donde nos hayamos sentido emocionados. No, 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 no. Perdón. un ejemplo donde hayas sentido como una palabra no tiene una traducción literal.
A mí me pasó eso, no me acuerdo la verdad de la palabra, pero era el encogerse de hombros. Y yo no sabía que había como una palabra en inglés para eso. No pensé que era Ah, una ya. traducción literal. Ok. Sí, de hecho, porque acá no hay una palabra como tal para eso, ¿no? O creo que sí, pero creo que no es literal traducida del inglés. Pero sí, está bastante bien. Gracias por tu aporte. Gracias por tu aporte. Ujú. Bueno, eh, pasando ya a la conclusión, cabe decir que lo que podemos llegar a dos resoluciones como tal. Una, que el lenguaje con el pensamiento tienen una relación extremadamente simbiótica, como dijo mi compañero Lucas, me acuerdo. Tiempo. Eh, por- y... Cumplimos el tiempo. Ya, perfecto, profe. Muchas gracias, chicos. Gracias, profe. Bueno, mi gente, ¿quiénes continúan? Profe, nosotros queremos venir ahora. Hágale, maestro. Organícese. Gracias a los anteriores chicos por su trabajo. Elías, ¿estás ahí? Sí, sí. Ya, ya. ¿Se ve la pantalla? Ahí ya se ve. Ok. Bueno, buenos días, compañero y profesor. Hoy día nosotros vamos a presentar acerca del aprendizaje. Bueno, ¿qué es el aprendizaje? Bueno, se entiende por aprendizaje el proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, conocimientos, conductas, y todo esto como fruto de la experiencia, el estudio y la observación. Y esta herramienta, o sea, el aprendizaje, nos permite adaptarnos y desarrollarnos en alguna cultura o espacio y nos va a permitir el desarrollo de herramientas o estrategias para adaptar a una vida de calidad integral. Bueno, el aprendizaje se divide entre los siguientes tipos. El receptivo, aprendizaje por descubrimiento, repetitivo, significativo, observacional, latente, por ensayo y error, y dialógico. El aprendizaje por descubrimiento, el sujeto no debe de recibir la información de una manera como masiva, sino que él debe descubrir los conceptos y relacionarlos según su propio esquema cognitivo. Por ejemplo, cuando se realiza un experimento de clase, el profesor solamente va a dar pistas del experimento y el estudiante tiene que ir descubriendo y formar su propia hipótesis. En el aprendizaje receptivo, el sujeto únicamente debe de comprender y entender el contenido para luego poder reproducirlo. Por ejemplo, cuando se lee algún libro, el sujeto lo comprende, lo entiende y después crea alguna reseña u opinión. Bueno, en el aprendizaje repetitivo, aquí el sujeto se enfoca en repetir el contenido que va a aprender para así poder dejarlo de forma permanente en la memoria. Y un ejemplo sería cuando estudiamos las tablas de multiplicar. No sabemos por qué el número está ahí o qué tiene que ver, pero como ya no sabemos de memoria el resultado, ya sabemos cuál es la respuesta. En cuanto al aprendizaje significativo, el sujeto pone en relación el nuevo contenido con lo que ya sabe. Así le va dando sentido a todo según lo que va aprendiendo. Y un ejemplo de esto sería cuando asocian la materia con alguna canción o algún recuerdo.
Bueno, en el aprendizaje latente, en este caso, se adquieren nuevos comportamientos o conocimientos, los cuales permanecen ocultos, pero no se demuestran hasta que se ofrece algún incentivo para poder manifestarlo. Por ejemplo, cuando el estudiante se sabe la respuesta, pero no la dice hasta que el profesor le pregunta. Y en el aprendizaje observacional, este se basa en la observación del comportamiento de otra persona y a la posterior repetición de la conducta. Por ejemplo, las conductas de agresión, cuando el padre o la madre tienen malas conductas y el hijo posteriormente las copia. Perdón. Bueno, y el aprendizaje por ensayo y error. En este aprendizaje, el sujeto prueba una respuesta a un problema tantas veces como sea necesario para variar y así encontrar la adecuada. Y un ejemplo, disculpe, y un ejemplo es cuando se intenta pasar el nivel de algún juego y se intenta tantas veces hasta que se logre. Y el aprendizaje, por último, el aprendizaje dialógico. em, bueno, como dice la palabra, se mantiene un diálogo entre personas. Y un ejemplo sería cuando se crea un grupo interactivo y se dialoga acerca de cierta materia. Bueno, bueno, ahora las teorías del aprendizaje. Bueno, son muchas teorías, pero estas se dividen en tres: las conductistas, cognitivas y la del procesamiento de la información. Bueno, en las teorías conductistas se trata de un conjunto de teorías obviamente distintas que tienen en común la consideración del estímulo y la reacción como base del aprendizaje. Un estímulo negativo va a desestimar una conducta, mientras que uno positivo la va a reforzar. Las teorías cognitivas, estos comparten los principios de las teorías conductistas, pero hacen un énfasis más en un rol más activo de quien la aprende, ya que emplea sus propios esquemas mentales y su enciclopedia en base a lo que le resulta significativo. Por ejemplo, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel. Y finalmente, las teorías de procesamiento de la información. Estas ofrecen una explicación sobre los procesos internos del aprendizaje basados en la interconexión y la idea de redes. Y eso sería nuestro trabajo. Gracias por la atención. Listo. Muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Estamos listos? Sí, sí, estamos listos. Perfecto. Ahora, ¿a quién le gustaría participar? A nosotros, profe. Bienvenidas. Se ve, Se ve. Ah, Sí, ya. pero en la primera diapositiva. Ahí sí. Cuando quieran. Ya, buenos días, profesor y compañero. Hoy día con mi compañera vamos a hablar sobre la motivación. Bueno, primero que todo, la palabra motivación deriva del latino motus, el cual significa... la palabra motivación se puede definir como el señalamiento que descubre una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando el impulso necesario para poner en obra este medio o esta acción.
La motivación se puede definir también como la raíz dinámica del comportamiento y es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. Tipos de motivación. Primero tenemos la motivación intrínseca, que parte desde el interior de la persona, es voluntaria y no precisa de un incentivo externo. Este tipo de motivación busca la autorrealización y el desarrollo personal. La sola ejecución de la tarea es la recompensa. Y por otra parte tenemos la motivación extrínseca, que proviene desde afuera y surge cuando se ofrece una recompensa, premio o aprobación por el desempeño de una tarea o actividad. Acá tenemos algunos ejemplos de la motivación intrínseca, que sería practicar un hobby, aprender sin buscar una calificación por dicha actividad, ayudar a una persona a cruzar la calle, asistir a un comedor para servir la cena o el almuerzo, donar ropa para personas en situación de calle, mejorar el conocimiento sobre algo e ir a trabajar porque disfrutamos de nuestro trabajo. Y aquí tenemos ejemplos de una persona con motivación extrínseca, que es trabajar por dinero, recompensas extras por horas de trabajo adicional, estudiar para obtener una mejor nota, alcanzar un objetivo específico en el trabajo, para recibir recompensas, cambiar de empleo por la motivación de los beneficios, aprobar el examen para recibir un regalo de los padres y buscar el reconocimiento de alguien por algún trabajo realizado. Acá hablaremos de las teorías más importantes de la motivación. Primero tenemos a Maslow, es quizás la teoría más clásica y conocida popularmente. Este autor identificó 5 niveles distintos de necesidades dispuestos en una estructura piramidal, en las que las necesidades básicas se encuentran debajo y las superiores arriba. Primero tenemos, abajo, tenemos las necesidades fisiológicas que se relacionan con el ser humano, como ser biológico. Son las necesidades básicas para el sustento de la vida. Las personas necesitan satisfacer unos mínimos vitales para poder funcionar, entre ellos alimento, abrigo y descanso. Después tenemos necesidades de seguridad. Son aquellas que conducen a las personas a liberarse de riesgos físicos, de lograr estabilidad, organizar y estructurar el entorno, es decir, asegurar la sobrevivencia. Después vienen las necesidades de amor y pertenencia, que serían las sociales. Como seres sociales, las personas experimentan la necesidad de relacionarse con los demás, de ser aceptadas, de pertenecer. Se relacionan con el deseo de recibir el afecto de familiares, amigos y de una pareja. Luego vienen las necesidades de estima, que se relacionan con el sentirse bien acerca de sí mismo, de sentirse un ser digno con prestigio. Todas las personas tienen necesidades de una buena valoración de sí mismas, de respeto, de una autoestima positiva, que implica también la estima de otros seres humanos. Y por último tenemos las necesidades de autorrealización, que de acuerdo con Valdés se le conocen también como necesidades de crecimiento, de realización del propio potencial, de realizar lo que a las personas le agrada y poder lograrlo. Se relacionan con el autoestima. Entre esas pueden citarse la autonomía, la independencia y el autocontrol. Bueno, y McClelland enfoca su teoría básicamente hacia 3 tipos de motivación: logro, poder y afiliación. La motivación por logro es el impulso que tienen algunas personas de superar retos y obstáculos para alcanzar metas. La persona está impulsada por el logro de desarrollarse y crecer, sin esperar nada a cambio, y el logro es importante por sí mismo, y no tanto las recompensas que pueden llegar a acompañarlo. Por lo general, estas personas son aplicadas cuando tienen la percepción de que sean reconocidas por su esfuerzo, cuando existe un riesgo de fracaso y cuando son retroalimentadas de manera específica respecto a su desempeño anterior. Después está la motivación de poderes, el cual es el impulso por influir en los demás y modificar situaciones. Las personas motivadas por el poder desean causar un impacto en su organización y están dispuestas a correr riesgos para lograrlo. Son buenos gerentes cuando su impulso está orientado hacia el poder institucional y no personal. Y su primera necesidad es influir en el comportamiento de otros para bien de la organización. Y por último está la motivación por afiliación, la cual consiste en fomentar relaciones sociales con la gente. La gente al logro trabaja
arduamente cuando recibe por parte de supervisores una evaluación de su comportamiento positivo. Las que están motivadas por el logro eligen ayudantes técnicamente capaces y les dan poca importancia a los sentimientos personales que tengan hacia ellos, pero los individuos motivados por la afiliación suelen seleccionar amigos que trabajen con ellos. Tenemos ahora RC de Alderfer. Está muy relacionada con la teoría de Maslow. Propone la existencia de 3 motivaciones básicas. Primero tenemos motivaciones de existencia que corresponden con las necesidades fisiológicas y de seguridad. Después motivaciones de relación, que son las interacciones sociales con otros, apoyo emocional, reconocimiento y sentido de pertenencia al grupo. Y por último, motivaciones de crecimiento que se centran en el desarrollo y crecimiento personal. Así. Después tenemos la teoría de fijación de metas de Locke, que es cuando una meta es aquello que la persona se esfuerza por lograr. Locke afirma que la intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación y que las metas son importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían nuestros actos y nos impulsan a dar el mejor rendimiento. Y tenemos la motivación de expectativa de Bloom, que sostiene que las personas son motivadas a hacer cosas para alcanzar una meta sin creer en el valor de esa meta y si lo que hacen los ayudará a lograrla. La teoría de Bloom puede expresarse como fuerza igual valor por expectativa. Por último, tenemos la teoría de la equidad de Stacey Adams, que afirma que los individuos comparan su recompensa y el producto de su trabajo con los demás y evalúan si son justas, reaccionando con el fin de eliminar cualquier injusticia. Cuando existe un estado de inequidad que consideramos injusto, buscamos la equidad. Si estamos recibiendo lo mismo que los demás, nos sentimos satisfechos y motivados para poder seguir adelante. De lo contrario, nos desmotivamos o en ocasiones aumentamos el esfuerzo para lograr lo mismo que los demás. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, muy amables. ¿Quiénes quisieran continuar? Perfecto, entonces me encargo yo de los otros 2 temas. No vamos a hablar sobre factores protectores ni emociones. Se encuentra la señorita Benavides. Sí, profesor. Hola. ¿Ya expusiste? No, porque la clase pasada la Cintia le envió un correo a usted sobre que yo no podía venir y a mí justo a esa hora no tuve conexión a internet. Bien, ¿y van a exponer hoy? Realmente no sé si la Cintia le envió un correo a usted porque por lo menos a mí no me ha avisado que no iba a asistir a esta clase. Claro, yo lo que les había dicho la clase pasada era que para eso eran un equipo, para que alguna de las 2 personas pudieran salir avante con el proyecto. ¿Puedo exponer si quiere? Está en tus manos, no sé. No Mm, sé tú qué quieras, porque es más tu querer que el mío. sí, voy a exponer, profesor, aunque puede que me falte información que mi compañera hubiera querido agregar si es que estuviera acá, pero sí, voy a exponer ahora. Eso está en sus manos, corazones. Ustedes son las dueñas de su nota.
Bien, pues. Voy a compartir pantalla ahora. Dale. ¿Se ve bien? Se ve bien. Ok, muchas gracias, profesor. Por acá. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Voy a presentar sobre las emociones. Primero, la palabra emoción y su significado original se deriva del latín, que es emotio, que significa movimiento o impulso. Y esta emoción más que nada se caracteriza por una alteración del ánimo que es de corta duración, pero que tiene una mayor intensidad que el sentimiento. Las emociones son reacciones complejas del cerebro que influyen en nuestro comportamiento y pensamiento. Estas emociones se encuentran en nuestro interior y tenemos muchas emociones. Algunas son muy parecidas a las otras, pero no son iguales. Aunque sí se pueden clasificar en grandes familias. Las principales emociones son la tristeza, el miedo, la alegría, la ira, la sorpresa y el asco. Y en algunos casos, otros autores también consideran que el amor también es una emoción. Las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual. Con las reacciones fisiológicas me refiero al sistema nervioso, al sistema endocrino, al tono de la voz. Con la psicológica se refiere a la información que se percibe de manera consciente o inconsciente, cuando tenemos un pensamiento inconsciente sobre algo que sucede o sobre cuando vemos a una persona. Ese pensamiento inconsciente que nosotros solemos tener al instante. Y luego está la reacción conductual, que son gestos corporales como una sonrisa o el ceñido de cejas. Luego, las grandes familias de las emociones, que son las galaxias de las emociones, que es una metáfora donde aquí agrupamos las variantes de las emociones básicas, como por ejemplo la galaxia de la felicidad. Este sería todos sus derivantes de la felicidad: la placidez, serenidad, gozo, satisfacción, bienestar, armonía, tranquilidad, paz interior, entre otros. La bipolaridad emocional. Yo creo que a todos nos ha pasado de que siempre, o hay ocasiones en que solemos ser bipolares en ciertos aspectos, cuando discutimos con una persona o cuando aparece una situación que no sabemos cómo reaccionar, y entonces tenemos esa bipolaridad emocional. Y aparte, entonces por eso no tenemos, algunas emociones no son ni positivas ni negativas y son ambiguas, como lo sería la sorpresa, porque la sorpresa podría derivarnos a ser una sorpresa de felicidad o una sorpresa que al final termina enojándonos. Y como ejemplo de emoción, bueno, yo creo que todos mis compañeros conocen este juego en especial, que es muy antiguo, que si no lo conocen es un juego donde tienes que mover el mouse en este pequeño laberinto, y cuando llegas al nivel 3 y llegas a la meta, te aparece un screen de una imagen que supuestamente te da miedo, te sorprendes y te da miedo al instante, te asustas. Entonces, creo que todos la conocen y algunos lo consideran como el primer susto o la primera vez que dio así como ese impacto de susto tan inesperado. Y obviamente otro ejemplo de emoción sería una fiesta sorpresa, por ejemplo. Cuando están apagadas las luces, entras a una habitación y todos gritan sorpresa, y muchas personas, por experiencias que tuvieron anteriormente, pueden que estén muy felices al respecto y hasta pueden llorar por felicidad, o otras personas por experiencias malas que han tenido con respecto a la sorpresa, no les gusta la sorpresa y se sienten no tan felices o
tranquilos con esta sorpresa de por sí. Luego aquí tengo una actividad que es adivina la frase antes que los demás. No sé si a algunos compañeros les gustaría participar en esta actividad. Necesito que hablen y me ayuden a adivinar la frase. O bueno, ustedes adivinan la frase. ¿Alguien quiere Sí. empezar? Sí. ¿Alguien quiere empezar diciendo una letra? Aquí hay un montón de letras. A. A. Muy bien. ¿Alguien más? T. La T. Ok. Muy bien. ¿Logran deducir algo? L. L. Muy bien. Hay algunas L. Pocas, pero. P. La P. Muy bien. E. Muy bien. Demasiado C. O. O. Ok. ¿Alguien? La D. La D. Aquí M. está empezando a ser. M. Ok. ¿A alguien se le ocurre algo por acá? Para saber qué letra sigue después de la otra o algo. R. R. Muy bien. Falta poco. N. N. Muy bien. Ahí se están empezando a poner las palabras completas. ¿Otra más? U. U. Muy bien. A ver. La Q, se dijo. No, todavía no se dice. Ahí está. I. I. Muy bien. F. F. C. Muy bien. Uy, 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 uy. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Casi todo el mundo piensa. S. S. La Muy bien. frase. Bravo. Faltan dos palabras acá. Dos letras. Casi todo el mundo piensa que sabe que es una emoción hasta que intenta definirla. En ese Muy momento bien. prácticamente nadie afirma poder entenderla. ¿Eso? Sí, así es. Lo lograste. Te daría un dulce, pero no puedo. Y bueno, hay una que es más larga. No sé si le gustaría hacerla o si hay tiempo. Sí, todavía tienes 2 minutos. Ok. ¿Qué letra creen que haya más que
Igual que en la anterior, hay varias letras que se repiten más veces que otras. Por ejemplo, las principales, la A, E, I, O, U. ¿Alguien quiere decir una palabra? La S. La S, ok. La C. La C, A. muy bien, E. muy bien. mm, T. T, R. O R. ujú. P. B, hay una B. mm, I. I, Ahí está. H. H, no, Y así. Em, F. F, ujú. Hay una F por acá. U. La U, ¿Queda un minuto? espérense, espérense. L. L, La letra D. me quedé. La V, acá. Reciba. Ah, P. P, N. N, ok. Bueno, hemos cumplido el tiempo. No. Bueno, Vamos. bueno, voy a colocar las letras que faltan. La I acá, sí, sí, la G acá. Y bueno, ¿qué sería? Una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos. Una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta de comportamiento o expresiva. Muchas gracias. Muy bien, señorita, ¿sí ve que sí se pudo? Perfecto, muchísimas gracias por haberte esforzado por el equipo. Y me falta un grupito. ¿Va a exponer? El grupo de lenguaje. ¿Hay alguna persona? Ávila Calderón. En realidad no pensábamos afinar unos detalles que nos quedaban todavía, más que todo del PowerPoint, y para poder presentar mañana. Porque creo que mi compañero tampoco se conectó. De hecho, le había hablado ahora en la mañana. A ver si- Mañana. ¿Y por qué pensaron que mañana era posible? No sé, simplemente pensamos que era posible, pero así no. Bien. Hoy es la oportunidad. Miren a ver si la toman o la dejan.
¿El grupo de factores protectores desean exponer? Sí, señorita, la ve que su compañera está en el médico en estos momentos. Yo le escribí a ella y lo mismo que había dicho en la clase anterior. La idea es que, sabiendo estos contratiempos, alguien del grupo salga adelante por el grupo. Entonces, mi querida gente de lenguaje y mi querida gente de factores protectores, ¿van a exponer? Porque también son libres de no hacerlo. Cuéntenme. Chicos, para el grupo de factores protectores y para el grupo de lenguaje, necesito hacerles una pregunta. ¿Se arriesgan a exponer? Yo puedo, o sea, lo que pasa es que teníamos que terminar el PowerPoint que lo está trabajando mi compañero. Yo podría dar una corta exposición, bueno, más que exposición, un monólogo corto sobre lo que era el lenguaje y el pensamiento. Sería eso en realidad, porque mi compañero creo que ni siquiera está conectado. Está en sus manos. Dime tú. Sí, bueno, voy a dar algo corto de lo que puedo presentarles ahora. Hágale porque era hora. Bien pueda. Bueno, nosotros tenemos que presentar sobre el lenguaje y el pensamiento, el lenguaje y la psicología. En este aspecto, el lenguaje, creo que los compañeros al principio de la clase también estaban exponiendo algo relacionado. El lenguaje es una parte fundamental del desarrollo psicológico humano, teniendo en consideración que los primeros años del desarrollo, en la infancia principalmente, el lenguaje determina el conocimiento básico que puede adquirir un ser humano para transformarse en sujeto dentro de la sociedad. El lenguaje, al igual que la psicología, a pesar de que igual la psicología la podemos encontrar en otro ámbito, es algo propiamente humano. ¿En qué aspecto? Los animales, por ejemplo, pueden tener comunicación mediante sonidos, mediante, no sé, cosas Cuidado. visuales, pero no es lo Cuidado. mismo que la lengua. La lengua requiere de la significación, requiere del signo, de un significado y un significante. Esto quiere decir que, diferente a cómo se comunican los animales, las personas sí podemos plantearnos imaginarios abstractos de cosas materiales de la vida real. Por ejemplo, si yo les planteo a ustedes que no piensen en un elefante rosa, lo más probable es que ustedes vayan a pensar en un elefante rosa, que es algo que no podemos apreciar en la naturaleza, por así decirlo, a menos que sea un dibujo animado o algo así. En el desarrollo del lenguaje entran factores determinantes como los factores socioeconómicos, en donde el aprendizaje de la lengua determina también la conciencia que puede llegar a tener una persona de sí misma y de su entorno. Nos ayuda también a poder reconocer, por ejemplo, patologías. Si una persona utiliza lenguaje para describir algo que en realidad no existe, también nos puede ayudar a detectar ciertas patologías dentro de la psicología humana. El proceso de significación es algo importante, ya que también entran los factores sociales, culturales, en donde el pensamiento psicológico humano cambia dependiendo de la significación que tenga de ciertas cosas. Como un ejemplo, les pongo el género. El género humano, masculino, femenino,
es algo que cambia dependiendo de la cultura en la que crece el ser social. Un ejemplo de esto son las personas de todo espíritu que existían en comunidades indígenas de la antigüedad, en donde las personas transgénero, personas que no sé, nacían con sexo masculino, expresaban su identidad de género de diferentes maneras y a estas se les concebía como personas de todo espíritu. Esto cambia con la colonización también, en donde una lengua, una lengua dominante, la española, mediante una dominación también material, desplaza este tipo de significaciones que también tenían su expresión en el lenguaje. Y transforma así el pensamiento indígena antiguo mediante una dominación de la lengua y también una dominación material a un nuevo pensamiento, ¿cierto?, de Occidente, como lo es todo lo que trajo la colonización, la lengua española, la religión, etc. Eso principalmente. Luego mi compañero iba a hablar más en términos específicos con respecto a lo que plantea Vygotsky del lenguaje interior y también ligándolo con lo que plantea Piaget. Así que eso es lo que yo podría plantearles más que todo respecto al lenguaje y la psicología. Perfecto, muchísimas gracias. Último grupo, factores protectores. ¿Le entramos o no le entramos? Bien. Quizás tenga que puntualizar, profesor, gracias. Perfecto. Bueno, mi gente querida. Entonces, aquí cerramos nuestro ciclo de exposición. Primero, muchísimas gracias por haberse esforzado en la construcción de este proceso. Para mí, vuelvo y le repito, era muy importante primero comenzar a promover los valores del grupo. El grupo y el equipo tienen que ser funcionales porque así es la vida laboral. La vida laboral, si no viene un compañero, otro se tiene que hacer cargo. La vida familiar, cuando uno no puede, el otro tiene que hacer cargo. Y el problema es que hoy por ti, mañana por mí, porque hoy yo fallo, mañana tú fallas. Y estas son las dinámicas que se tienen que generar. Por eso este tipo de actividades me gusta hacerlas en grupo. No es solo para que charlen, sino para que se puedan poner y generar este tipo de coordinación. Porque algo siempre es mejor que nada. Eso es una cosa que he aprendido en la vida laboral. Uno va sumando puntos, va sumando puntos, va sumando puntos y de esa manera se compra el auto. Así que eso también está permitido y hace parte de nuestro desempeño profesional. Muchas gracias por las personas que se guiaron por las directrices que les había propuesto, de tratar de compartir con su grupo, de hablarles al grupo, de no solo ser una exposición de contenidos, sino hacerlo también agradable. Por eso, ahora en un momentito les subo la rúbrica, se las voy a enviar por mensaje en intranet, mejor para que sea más efectivo la llegada a ustedes. Y vamos a conversar de esa rúbrica en la próxima clase. Para mí era muy importante que la rúbrica mirara cosas muy diferentes. Uno, era el cumplimiento del tiempo. Dos, era la participación de los integrantes. Son dos cosas bien distintas. Uno de los 4 elementos eran los contenidos, porque nosotros nos han enseñado que los contenidos es lo más importante. Y yo a medida que voy caminando me voy dando cuenta que las relaciones son lo más importante. Porque una relación determina el contenido según Václavic y la teoría de la comunicación circular. Entonces el contenido no es lo más importante. Y esto nos lo enseñaron los youtubers. Por eso les dije que necesitaba aquí en esta exposición una perspectiva muy youtuber. Porque ellos le dan un buen tiempo a la relación y después dicen el ABC de las cosas. Control Alt P y listo, resolviste el problema. Pero primero te
construyen la relación. Son como unos buenos vendedores. El vendedor primero construye la relación y después vende. El pedagogo primero construye la relación, después enseña, porque nadie puede aprender nada que no le emociona. Y esto es un principio sumamente importante. Entonces, gracias por el esfuerzo, gracias por haberlo hecho, gracias por haber cumplido y felicitaciones también. Ya tengo listita la rúbrica verificada. Ahora se las subo, se las envío y les voy a pedir por favor que lo revisen para que lo conversemos la próxima clase. Y en la próxima clase les voy a dar la instrucción de qué es lo que vamos a realizar para acabar de complementar este trabajo. Porque a veces fallamos y no tenemos como todas las herramientas para exponer. Ahora vamos a hacer lo mismo y una propuesta similar, pero escribiendo. Entonces, mañana les explico qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Estamos, mi gente? Profe, entonces está diciendo que va, o sea, va a querer que nosotros hagamos un ensayo o algo así. Más o menos, pero vamos a hacer más que un ensayo, una wiki. Mañana les cuento qué es esta wiki, cómo se hace esta wiki. ¿Vale? Vale, profe. Perfecto. Bueno, mi gente, nos vemos mañanita. Muchas, muchas gracias. Y ahora les mando la información. Vale, profe, cuídese. Adiós. Gracias, un abrazo. Hasta luego, profe. Cuídese.